Y justamente lo vital que se hace en estos momentos, porque ya estamos finalizando el ciclo, ya es viable y apropiado hacer la historia de la psicología. ¿Por qué? Porque ahora ya tú conoces ciertas teorías, ya tienes base filosófica y tú sabes que la filosofía es la madre de la psicología, ¿no? La ciencia origen. Entonces vamos a empezar con ello. Bien, entonces agradezco la puntualidad de todos y vamos a dar inicio con el tema de hoy, historia de la psicología. Muy bien, aquí estamos. Ah, por cierto, si hay alguna consulta o duda, el micro siempre estará habilitado, ¿ya? Bien, historia de la psicología. Mira, acá están están los más importantes tal vez, o los representativos, ¿no? Vamos a ver acá también. A ver, ¿tú te acuerdas quién es Wilhelm Wundt? A ver, breve nomás. ¿Quién es Wilhelm Wundt? Puedes digitar, escribirlo o puedes mencionar. A ver, ¿quién es Wilhelm Wundt? Muy bien, padre de la escuela estructuralista, correcto. ¿Qué aporte a la psicología es el que más recuerdas, estimado? A ver. A ver, ¿qué más recuerdan, chicos? ¿Quién es Wilhelm Wundt? Ya sabemos que es el padre del estructuralismo. Muy bien, es el fundador del primer laboratorio de la psicología. ¿En qué año y en qué lugar? A ver, Alemania, muy bien, correcto. Piero Alexandra, muy bien. Año, 1800, 1879. Cintia al rescate, Rubia al rescate. Muy bien, equipo. Excelente. Listo. Entonces, Wilhelm Wundt es el padre del estructuralismo. Fundó su primer laboratorio científico de psicología en el año 1879 en la Universidad de Alemania, Leipzig, ¿verdad? Leipzig. Ahora, y si le pregunto de Sigmund Freud, ya, a ver, recién nomás, hace ahorita que empezamos a hablar de él, ¿no? La semana pasada. Sigmund Freud, ¿quién es? A ver, una idea, lo más importante que viene a tu mente. ¿Qué te acuerdas de él? Neurólogo, ya, perfecto. Carrera, profesión. ¿Qué más? Padre del psicoanálisis, escuela psicológica, ¿ok? ¿Qué estudiaba su escuela? ¿Cuál era su principal fuente de trabajo de la escuela del psicoanálisis? ¿El cerebro? Ah, ya. Y sus funciones. Dice, no, 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 no. El cerebro y sus funciones puede ser más trabajado por la reflexología de Iván Pavlov, justamente ahí está Pavlov, el inconsciente. Muy bien, Rubí, muy bien, Piero, el inconsciente es el punto de estudio de Sigmund Freud. Y Iván Pavlov lo mencioné como el que puede haber estudiado cerebro y funciones, pero la pregunta sería, ¿qué teoría es la que más recuerdas de Iván Pavlov? A ver, ¿qué teoría es la que más te acuerdas de él? Aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Hay varios. Ustedes han estudiado, infinidad. Condicionalismo, ya. Aprendizaje ya es conductista, pero condicionamiento, creo que más se lo he escuchado claro, ajá. Hay dos, condicionamiento clásico y operante, y el clásico sería, ¿no? El clásico. Muy bien, ya van ubicándose, ¿ah? Acuérdense, temas de aprendizaje más orientado al aprendizaje clásico, ¿no? Obviamente el condicionamiento, pero clásico. Muy bien. ¿Y quién es William James? Si lo hemos escuchado alguna vez, tal vez en teoría de emociones, pero tal vez no, así que vamos a salvedades. ¿Saben quién es? Conductismo. No, él es Watson. Watson es el padre del conductismo. William James. Funcionalismo, ya, eso sí es válido. Funcionalismo. Y
vamos a conocer hoy día sus aportes, porque quizá no lo has escuchado. Entonces vamos a dar inicio, ya con algunas, tu mente de repente ha hecho recuentos de lo que manejas, lo que sabes, y te contaré que casi todo lo que hemos leído, revisado, entendido en las clases de psicología desde la primera clase hasta ahora, en realidad en historia de la psicología vas a ir ubicándolos en tiempos, ¿no? Vas a ver la interesante relación que existe en los tiempos. Vamos a continuar entonces. A ver, estamos hoy día martes, ¿no? Claro, hasta el día jueves estás en la semana, ¿no? No es que me esté atrasando o adelantando, por favor. Si algo ves en ello, me avisas. Según yo, estamos en Historia de Psicología 1, según la semana que acaba hasta el jueves, ¿no? Si hay alguna variante, alguna observación, me avisa. Identificar cuáles fueron las principales corrientes psicológicas de la etapa científica y cómo aportaron en su desarrollo aquellos autores, ¿no? Para empezar, la psicología en un principio se le denominaba el estudio del alma o psique o psiche, en realidad se le dice chiche o sigue, ¿no? Es aquello que mueve al cuerpo, ¿no? Hablamos ya de aspectos eh, almáticos como la fuerza vital, ¿no? O sea, en la época antigua se decía como la fuerza vital, es como que el cuerpo del hombre en el cuerpo del hombre hay una energía, ¿no? Que le da vida, le da fuerza, y eso era el alma o psique, o psiche también, ¿no? Mueve al cuerpo. Ahora, ¿cómo surgen estas ideas filosóficas? Bueno, aquí tenemos a un autor 400 años antes de Cristo o antes de la nueva era. Hipócrates empieza a establecer una relación clara entre el cuerpo y el alma, los humores y la tendencia anímica. ¿Se acuerdan ustedes que han estudiado el tema de personalidad? ¿Cuáles serían los temperamentos que Hipócrates había planteado? De por sí los médicos hablan del juramento de Hipócrates, ¿no? Del juramento de poder pensar en los humanos o en las personas que ayudan más que otros, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de Hipócrates habló de los temperamentos. Algunos refieren a los líquidos. En realidad eran los fluidos, ¿no? Pero que muchos de ellos eran líquidos, es verdad. Entonces, los fluidos. Y si tienen mucha bilis negra, son coléricos. No, bilis amarilla, ¿no? Bilis amarilla son coléricos. Muy bien. Ajá. Bilis negra son los melancólicos, correcto. Y un sanguíneo, mucha sangre, ¿no? Y un flemático, mucha flema, ¿no? O sea, desde ahí, mira, desde esa época en que Hipócrates comienza a explicar los temperamentos, da a entender que las actividades del cuerpo están en relación a la personalidad también. O sea, los fluidos, las estructuras que cubren tu cuerpo en diferentes dimensiones permiten que ese alma o psique se active, por decirlo así, ¿no? Desde ese tiempo ya estaba tratando de relacionar estos aspectos. 400 años antes de Cristo o antes de la nueva era. 410 años antes de Cristo, ya un poquito más adelante, aparece Sócrates, ¿no? El papel de un maestro es descubrir esa verdad aletargada, función que podría compararse con la de una comadrona. ¿Cómo se llama el método que usó Sócrates para poder ayudar a otros, supuestamente? Ya. Yo creo que la mayoría lo recuerda así, pero yo tengo un recuerdo más amplio de repente, mira, o más chico, no sé, pero quiero aclarar. Algunos dicen la mayéutica, y es verdad, pero en realidad el método que usaba no era la mayéutica, el método era el método dialéctico. O sea, según tengo entendido de los textos que he leído, Sócrates estudiaba el método dialéctico, pero en este caso no el método dialéctico de Hegel, ¿no? Entonces, el método dialéctico incluye dos cosas, dos fases. Uno es la ironía, en la cual a través de sus preguntas te hace darte cuenta que eres un ignorante, ¿no? Porque ignoras algo, no a pesar de que seas físico, químico, siempre hay algo dentro de tu misma ciencia que tú no sabes en realidad. Y a esa ironía le puso una frase, solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, la primera fase del método dialéctico de Sócrates es la ironía, pues. La segunda fase del método dialéctico es la mayéutica. Y la frase ahí dice, ¿no? Conócete a ti mismo.
¿no? Es la segunda, ¿sí o no? Entonces, justamente el de comadrona, el considerar que va a hacer parir ideas, ya es la segunda fase del método dialéctico, ¿no? Entonces, ahí vemos que Sócrates no solamente abarcaba la mayéutica, sino que la mayéutica es su técnica final o la segunda parte del proceso. La primera era la ironía. Y eso es lo que pues puedo aportar de repente a lo que has aprendido muy bien, por supuesto, porque recuerdas el término, ¿no? Y las preguntas se usaban tanto en la ironía como en la mayéutica, ¿no? Entonces, Sócrates, desde ese momento que ya estaba haciendo sus formas de poder llegar a la mente del hombre, utiliza pues la misma estructura de mente, ¿no? La idea de que somos racionales, la misma idea de que existe un alma, porque Sócrates creía en un alma inmortal. Por eso se dice que cuando él iba a morir, él les dijo a sus amigos que más bien, porque sus amigos lloraban por él, diciéndole, tenemos pena de que te vas a morir, ¿no? Comiendo la cicuta y todo ello, tomando la cicuta. Y dice que Sócrates los miraba y les decía, a mí me dan pena ustedes. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué le dijo eso? Y es porque él dice, ¿no? En sus propias frases, dice, ¿quién sabe que yo vaya a un mundo mejor al que estamos aquí, ¿no? O sea, y de repente me toca ir a un mundo mejor y tú ni siquiera puedes llegar a él todavía y te quedas tú aquí sufriendo todavía en este mundo, ¿no? Y él tenía la idea de una alma inmortal. Por supuesto. Y de esa idea de Sócrates, de que existía pues de repente un mundo mejor, un alma inmortal que iría a ese lugar, entonces Platón, con el fin de sustentar las ideas que había planteado Sócrates como un gran filósofo y héroe para Platón, porque en realidad Sócrates mencionó que no tenía discípulos. ¿Te acuerdas que por cuál fue la denuncia, por decirlo así, cuál fue la crítica que le hizo pues la gente a Sócrates, los demócratas, pues que él, no a los niños, ¿ah? Decía esto, decía la frase de la denuncia, decía que él está influenciando y tergiversando, desviando a la juventud, influenciando a la juventud, ¿no? Entonces, y desviándolo del objetivo. Entonces, él decía, ¿no? Yo no tengo a nadie que yo esté enseñando. Ellos vienen a mí. O sea, yo ni siquiera los busco. No tengo discípulos en sí. Ellos me siguen. ¿Y sabes por qué los seguían? Te comento, ¿no? ¿Por qué los seguían? Porque no sé cómo tú verías a alguien que, que es capaz de destruir a un físico en la física. O sea, mentalmente, argumentativamente, ¿no? Que es capaz de destruir a un psicólogo en la misma psicología, a un médico en la misma medicina. Y tipo smackdown mental, algo así, ¿no? No, no de golpes, pero sí de palabras, ideas y dejarlo en ridículo, pues. Entonces, los jóvenes, y sabemos nosotros que somos personas aventureras, personas preguntonas, que queremos saber más y nos agrada eso de ver, ¿no? Las batallas de ideas. Entonces, la gente seguía a Sócrates. En realidad no es que Sócrates tuviera discípulos, porque hubo varios que siguieron a Sócrates. Solamente que el que le llamaron discípulo, que es Platón, fue uno de los más fervientes seguidores y defensores de las posturas, pues, de este personaje llamado Sócrates. ¿Ok? No hay problema, Génesis. Entonces, ¿qué sucede? En realidad vemos ahí que esos puntos que le ponían a él de observación, ajá, claro. Sí, incluso algunos asumen un tipo de admiración sensualizada, afectiva ya de Platón por Sócrates, ¿no? Entonces, pero al final, en términos ya más filosóficos, ya más de raciocinio, decir que Sócrates de por sí ya había aportado y Platón, al ser su seguidor y llamarse ya discípulo de él, fundamenta el alma inmortal, considerando que existe un mundo de las ideas, ¿no? Amigos de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahí aparece ya Platón, ¿no? Platón, después de Sócrates, es el que trata de mantener pues estas ideas. Proponía que el alma se ubica en diversas partes del cuerpo, o sea, de por sí él hablaba de un alma inmortal y él hablaba del alma, que en este caso ya tenía una estructura que es corporal, pero esa alma no venía del cuerpo, no era materia, sino venía de un mundo de las ideas, ¿no? ¿Te acuerdas que él hablaba del mundo de las ideas? Y el mundo de las ideas no es un mundo paralelo al nuestro, o sea, no es el mundo material y un mundo de las ideas existente. En realidad el mundo de las ideas es efímero, no lo puedes tocar, obviamente, pero ahí supuestamente el alma va a llegar.
era perfecto. El sol era la idea de perfección, ¿no? De bondad. Y todo lo demás que componía eran ideas perfectas. Incluso el alma cuando moría volvía ahí, ¿no? Entonces defiende hasta que vuelva a la tierra y pues entre a un cuerpo y pues, se dé la reminiscencia, ¿no? Comienza a recordar todo lo que sabía y todo esto, ¿no? O sea, gran teoría amplia en realidad que él plantea, ¿no? Y por eso dice que él defiende al innatismo de los procesos, ¿no? O sea, él piensa que nuestras ideas son algo que ya está pues en el mundo de las ideas, solamente que lo estamos recordando, la reminiscencia, ¿no? Ahí también vemos un aporte de considerar que existe un trabajo mental, que ya hay una predisposición, o sea, aunque parezca de repente extrema mis ideas de plantearte, pero desde esa época Platón ya hablaba de que nosotros en nuestra mente estructural, perdón, nuestra mente tenemos una capacidad innata, ¿no? Él decía ideas innatas, pero en realidad, o en todo caso, ideas que ya están previas, ¿no? En todo caso, ahí había un cierto tipo de consideración a el trabajo de la mente, ¿no? Más allá de lo natural incluso. Entonces, vemos también el aporte de Platón del tema del alma. Incluso él clasificó el alma. ¿Te acuerdas cuáles son las clasificaciones del alma? Según Platón, ¿ah? Alma concupiscible, alma irascible y el alma racional. Muy bien, Kenneth. Ahora, mira, el alma irascible era el alma, según planteaba Platón, que era el alma valiente, ¿no? El alma que defendía, del guerrero, claro. Sin embargo, el alma concupiscible era el alma que que satisfacía necesidad, ¿no? Que era más del, no solo placer, sino también de las necesidades, ¿no? Por eso asociaba el alma concupiscible con la producción. ¿Por qué? Porque el área productiva o los campesinos producían para satisfacer sus necesidades orgánicas, fisiológicas. Por eso ellos estaban relacionados al alma concupiscible. En cambio, los guerreros, los valientes, ¿no? Los guardianes, eran relacionados al alma irascible, ¿no? De defensa, de guardia, de temple también. Y el alma racional, el que era pues la uria, no sé si acordarán esa palabra uria, creo que era, ¿no? El jinete, como dicen algunos, o el cochero, ¿no? El uria le dicen, creo. Y en este caso, esta uria o el cochero o el jinete, ¿no? Como quieras decirlo, era el alma racional, el que controlaba la fuerza, ¿no? Auriga, Auria, creo que es esa, no sé, voy a averiguar. Entonces, o me puedes dar el dato, de repente puedes entrar ahí y revisar. Y entonces, en este caso, él controlaba ambas, ¿no? Controlaba ambas. Al punto de decirte ya desde ahora, áurea, ¿ves? Es un compuesto químico, imagínate. Ah, ya, urea, urea es otra, áurea. Ya, entonces mira, ¿qué sucedió? Ahí vamos a verlo. ¿Qué sucedió? Que esta idea de Platón, de las dos fuerzas, mira, concupiscible, irascible y racional, se asocia a la teoría de Freud. No sé si te acordarás de el ello, el superyo y el yo, ¿verdad? Entonces, también, mira, ahí también hay una idea por ahí. Así es, del aparato psíquico humano. Muy bien, Kenneth. Así es, Piero. Muy bien, Alexander. Ahí están todos. Y ya pues no podemos dejar de mencionar a Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, yo soy amigo de Platón, algo así decía una frase, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Algo similar. Ahora, ya, claro, en el caso de Aristóteles, él compone la idea del lemorfismo, ¿no? Ile, materia, morfo, forma. Él dice que todo elemento material, ponte pues una caja cualquiera que aquí estoy viendo, tiene pues dos componentes materiales, ¿no? Un componente material, la materia misma, ¿no? Que tiene varias propiedades, y la forma, que es lo que es, ¿no? Que en este caso sería una caja, ¿no? Entonces, eso era pues para este personaje Aristóteles la composición de las cosas materiales, materia y forma. Pero en el caso de lo inerte,
Pero en el caso de lo que es vital, ¿no? Lo que tiene vida, se supone que si tiene vida es diferente a lo inerte, entonces tiene algo que la activa y a eso se le llamó alma, ¿no? Aristóteles consideraba que todo ser vivo tiene alma. Por eso en el colegio te enseñaron el alma, perdón, te enseñaron que los seres vivos son, en base, no hablamos ya de cosas muy detalladas, animales, vegetales y humanos, ¿no? No sé si te dijeron eso. Plantas, animales y humanos tienen alma. O sea, son seres vivos en este caso. Seres vivos, no te hablan de alma, son seres vivos. Si te enseñaron así, es porque ellos están usando la teoría de Aristóteles, donde él consideraba que los seres vivos tenían alma. Y ahora, 3 tipos de alma, porque no es solo un alma, porque si no seríamos iguales a las plantas. El alma vegetativa, por la cual consideró que era un ser vivo, tenía estas funciones: reproducirse, porque las plantas no necesitan de los humanos para reproducirse, solitos se reproducen, y alimentarse. Recuerda que las plantas no requieren del apoyo humano para hacer fotosíntesis. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que Aristóteles consideraba que las plantas son seres vivos ya que tienen alma, y esa alma es un alma vegetativa que incluye reproducción y alimentación. Pero posteriormente, mientras siguió estudiando, ya que él es el padre de la biología antigua, al igual que la psicología antigua, vio que los animales también tenían vida, obviamente, y comenzó a detallar un poco más el alma de los animales. El alma de los animales tiene la composición del alma vegetativa. ¿Cómo es eso? También se reproduce, los animales se reproducen, también se alimentan, sin necesidad de la intervención humana, también se alimentan, pero la diferencia es que el alma de los animales se mueve, locomoción y siente. Muy bien, se mueven y sienten. Por eso es que se les llama alma sensitiva. A los animales, el alma de los animales le llama alma sensitiva. ¿Y qué los diferencia de los animales y los humanos? Nosotros nos reproducimos, quieran o no quieran. Nosotros nos alimentamos, ¿no? Nosotros nos movemos, nosotros sentimos. Pero la diferencia es que nosotros pensamos. Somos seres racionales. Por eso al alma humana se le llama alma racional. Ok, Alexander. Entonces vemos eso, ¿no? Vemos esa situación donde él ya se da como aclaración de que existen 3 tipos de alma, y el alma que le corresponde a los humanos es el alma racional. Por eso él nos llama animales racionales. ¿Se acuerdan? Que te decía animal racional. Ya, esa es la postura que él tiene. Entonces, uno de los principales aportes de Aristóteles es poder clasificar las estructuras biológicas y poder sistematizar las ciencias, ¿no? Por eso es que justamente me parece que desde Aristóteles para adelante, o la teoría de Aristóteles propiamente, se le dice sistémica, ¿no? El idealismo sistémico, algo así le llaman, no recuerdo muy bien, pero sí que en este caso Aristóteles ha sistematizado las ciencias, ¿no? Entonces, ahí vemos el aporte de Aristóteles como padre de la psicología antigua. Propone que el ambiente es muy determinante en el alma, nuestra mente es como una tabla en blanco. Ahora, tabla en blanco. ¿Se acuerdan a otro autor filosófico que habló de la tabla en blanco? John Locke, muy bien. John Locke, tabula rasa, correcto. A ver, Descartes, no, tabula rasa, no. Él tiene otras teorías que ya vamos a ver. Entonces, John Locke sí. Ya, atento. Ya, el tabula rasa sí, él lo dijo, pero hay alguien más. No sé si usted se acordará, alguien que dijo tabula plena. A ver, ¿qué filósofo habló de tabula plena? No, Hume era también empirista, pero no habló de tabula plena. Muy bien, Alexander. Popper, él dijo tabula plena. La diferencia entre tabula rasa, que hablaba John Locke, en tabula plena, que habla Popper, la diferencia es que el tabula rasa dice que nosotros venimos la mente en blanco, o sea, nada está en nuestra mente y se va dibujando, por decirlo así, a partir de la experiencia. En cambio, el tabula plena dice que nosotros tenemos códigos previos, ¿no? Códigos previos, predisposiciones. Por ejemplo, de hablar del tiempo-espacio.
¿no? Algo así, más o menos me acuerdo de Popper, que decía, ¿no? Que nosotros tenemos una predisposición de lo infinito, de pensar en lo infinito, a pesar de que nunca ha habido un infinito en nuestro mundo, o sea, jamás hemos conocido algo infinito, pero creemos en el infinito, del universo infinito, por ejemplo, en la Tierra que siempre ha sido lo infinito, ¿no? Pensamos sin necesidad de tener la experiencia, por ejemplo, en el universo incluso, ¿no? O sea, el universo en general. Algo así recuerdo la teoría de Popper que decía que tenemos cierta, en este caso, predisposición en nuestra mente sin necesidad de la experiencia, ¿no? Los niños entienden a qué se refiere con infinito y más allá, dice todavía, ¿no? O sea, saben que es infinito al menos, ¿no? Y cosas así. Eso decía Popper, ¿no? Que hay cierta predisposición de nuestra mente, no somos tan tabula rasa. Y otra que quiero considerar el causa-efecto, ¿no? O sea, tenemos una predisposición al causa-efecto, queremos saber la causa de todo siempre, ¿no? Eso también. Y obviamente Popper es el que habló de la falseación. Claro, eso es cierto, ¿no? Si decía, todos cines son blancos, pero basta que encuentre unos negros y ya se falsea todo y pues obviamente es un aporte a la ciencia, ¿no? Algo más o menos por ahí recuerdo a Popper. Entonces, 350 años antes de Cristo. Ahí está Aristóteles, el padre de la psicología antigua. Muy bien. Ahí está, mira, recontra representativo. Y pues algunos recordarán Galeno, ¿no? Si me ayudan, sería excelente, ya, fisiólogo de Roma, ya. Yo me acuerdo de Galeno, más o menos, que él tenía una idea más científica en ciertos puntos, que fue rebatido, fue opositor de muchas ideas, ¿no? O sea, como que tenía sus ideas revolucionarias, pero así, al 100% no recuerdo. Democrático, claro, allá es demócrata, ¿ya? Retoma la teoría de Hipócrates, la que habíamos estudiado, y sobre los tipos y los humores, ¿no? Ujú. Claro, también tiene relación a la medicina, sí, también recuerdo algo de eso. En un texto he leído de Galeno, pero no recuerdo muy bien como para poder fortalecer el conocer, ¿no? Y así que te confieso que me acuerdo de Galeno, pero no al 100%, ¿no? Y por eso no tendría la facilidad de tanto desplayarme ahí. Entonces, retoma la teoría de Hipócrates, sí, sobre los tipos y humores, y como está relacionado al término de la medicina y las ideas modernas, críticas, tiene la tendencia, más que modernas, ideas que revolucionan su época, ¿no? También tiene esa postura, porque es muy conocido, ¿no? Bien, entonces ahí vemos a Galeno, quedando pendiente en mayor profundidad. Y ya después viene el alma y su vinculación con Dios, el oscurantismo. Recuerda que aquí estamos hablando antes de que se dé pues la nueva era o antes que nazca Cristo supuestamente o que nazca Cristo en sí, ¿no? El alma y su vinculación con Dios. Ahora viene una época donde ya existe el cristianismo, ya existe la postura de fe y por ende va a haber quienes defiendan esta fe, por supuesto, la etapa medieval, ¿no? ¿Y por qué se le dice oscurantismo, la Edad Media? Porque en esa época la ciencia estaba relegada, ¿no? Por este tipo de disposición de repente de no permitir que haya profundidad de ciencia porque la fe es la prioridad. Error en parte porque ahí como que perjudicó también a su propia fe esta situación, ¿no? Pero en un principio no fue tan notorio. Aquí vemos en 398 después de Cristo, Agustín de Hipona consideró que el fin último del alma era conocer a Dios. La voluntad, la memoria y otros aspectos son parte de la conciencia. Bueno, para empezar, ya te había mencionado estratégicamente la idea de Platón con respecto al alma. Recuerda que en este caso refería al hecho de que Agustín de Hipona tenía la influencia platónica. Así que si él acepta la postura de alma, también aceptó el hecho de que existe, que esa alma vuelva al mundo de las ideas. Y eso significa que en el mundo de las ideas está lo perfecto y Dios es lo perfecto. Según voy a ponerme en posturas claras de Hipona, si el mundo, en este caso, o sea, si Dios es perfecto, no va a estar en la tierra, porque la tierra es imperfección. Existe un mundo perfecto donde está Dios, ¿no? Y justamente él habla en uno de sus libros que dice, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el término, en la cual refiere cielo,
ciudad celestial, creo, ¿no? Ciudad celestial y ciudad terrenal, algo así creo que es la diferencia. Entonces, ciudad de Dios creo que le dice, ¿no? Ya, en la ciudad donde pues está Dios, el alma vuelve a esa ciudad. O sea, él sale de esa ciudad y vuelve a esa ciudad. Justamente la idea platónica, ¿no? Que el alma sale y vuelve al mismo lugar donde está Dios, ¿no? En el caso de la idea de Hipona le llama Dios y Platón nunca lo llamó así, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? El alma va a la tierra, ¿no? En este caso está en un cuerpo y cuando muere el alma vuelve a Dios, ¿no? Creo que todo su proyecto de vida al final de cuentas termina y vuelve a Dios, ¿no? Algo así. Además él habla de, por ejemplo, hay un término, hay tantas cosas que en la mente están, ¿no? No sé si te acordarás en la cual dice que todo está controlado por Dios. Que todo está en control de Dios. Cada propósito que tiene una persona, no, teocentrismo es centrar todas las teorías en la parte de la fe, ¿no? No, hay un término en la cual él usa diciendo que en este caso las personas, o sea, todo lo que pasa en este mundo, incluyendo la historia, está dentro de los planes de Dios. ¿No? No sé si te acordarás de esto. Determinismo no, fatalismo no, porque fatalismo diría como si fuera lo peor, ¿no? No, no, no. Algún término, no recuerdo, pero ya mi mente lo va a buscar, no te preocupes, mi mente, y si me ayudas a buscarlo acá, pero mi mente sí, sí me va a responder. Mira, entonces que dice, y también si me puedes hacer claro. Ya. Ok, entonces la memoria y otros aspectos son parte de la conciencia, ¿no? También, ¿no? O sea, él ya acepta cierta idea de un aspecto consciente también, ¿no? Vamos a ver quién más. Agustín de Hipona, mira, poquitas cositas que te digo, pero Agustín de Hipona sí dio un aporte también al avance del estudio del alma, pero con esa influencia platónica, ¿no? A ver, sí, no, a ver, aquí viene Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, sí, a ver, sí, ya, ok, espérate, estoy acá revisando algunas indicaciones. Tomás de Aquino actualizó las ideas aristotélicas como a la razón humana, como un complemento a la fe religiosa en la búsqueda de la verdad. O sea, Tomás de Aquino aceptó algunas ideas de Agustín, pero su mayor influencia fue Aristóteles, ¿verdad? Entonces, Tomás de Aquino consideró que existe, pues, Dios, ¿no? Según su postura, actualiza las ideas aristotélicas como la razón humana, como un complemento a la fe. Correcto, gracias, Cintia. Providencialismo. Sí, creo que ese es el término que estaba buscando. Aún no lo ubico, me parece que ese es el término en mi mente, está buscando. Providencialismo, creo que le llaman, sí. La providencia de Dios, ¿no? Por ahí va el término, ese me parece que es. Entonces, ahí vemos, ¿no? El término de Agustín de Hipona, ¿no? Todo está en el gobierno de Dios y todo está en control de Dios, ¿no? La divina providencia, dicen, creo, ¿no? Muy bien, entonces ahí va, por ahí la idea. Tomás de Aquino actualiza las ideas aristotélicas. ¿Por qué? Porque él dice que el hilemorfismo se mantiene, o sea, él considera que sí, alma y cuerpo están en unidad, solamente que hay algo que él resalta en este aspecto, que el alma es lo que defiende la razón. El alma defiende la razón. Entonces, la fe que tiene que ver con la razón, según Tomás de Aquino, pues la fe, digo, la razón debe ser útil para la fe. Por ejemplo, ¿no? Tú has escuchado, mira el ejemplo que he podido recabar en estas ideas. Mira, tú sabes que en la Biblia dice, en el huerto de Getsemaní, que Jesús lloraba sangre, ¿no? O sudaba sangre, dice, creo, ¿no? Sudaba sangre, ¿no? Ya, entonces, esa es la historia bíblica de la fe, ¿no? Más o menos ante ello, ¿no? Entonces, antes de su muerte, antes de su crucifixión, se ha estudiado científicamente hasta la fecha que existe la posibilidad de que alguien sude sangre. En un momento de crisis, en un momento de angustia ya extrema, puede haber esa reacción de sudoración de sangre. Y si nosotros hablamos de la teoría de Tomás de Aquino, podríamos hablar de eso. O sea, diríamos que la ciencia ha sustentado la fe, porque la fe habló de este tema de la sudoración de sangre antes de que se pueda hacer estudios de ella, pero ya se ha dado estudios y han sustentado la existencia de esta reacción. Entonces, ante esa situación,
esta explicación de Tomás de Aquino tendría valor. Pero obviamente seamos sensatos de que en la época medieval había ciertas limitantes del estudio de las cosas, entonces algunos sustentos de Tomás de Aquino ya no son válidos en estos tiempos. Pero lo que yo te comento, ajá, claro, ajá, hay estudios que han hablado de ese tema. Es un ejemplo que te estoy brindando con el fin de poder darte la idea de cómo defendía Tomás de Aquino su fe. Él defendía su fe considerando a la ciencia como un instrumento de la fe, como que eso sí se puede dar, como que eso debería darse, ¿no? Entonces ahí por eso es que se llama oscurantismo, porque la ciencia no está en sustento propio, sino en sustento de la fe. Si contradice a la fe ya no se valida y eso hace que sea muy dependiente del proceso, ¿no? Ajá, busca la armonía entre la fe y la razón. Entonces ahí vemos también a Tomás de Aquino, que siguió considerando el tema del alma, pero también consideró en este caso la fe y la razón en un proceso, ¿no? Sabes que está dentro del vínculo, ¿no? Ahora, mira, ahí hay algo curioso. En el siglo XVI, dice, se empieza a abrir instituciones de salud mental. En Europa se instaura diversas terapias. ¿Por qué será que existe ya hospitales, centros, instituciones de salud mental en la época del siglo XVI? Porque empiezan a encontrar casos notorios, ya investigados, de trastornos, pues, ¿no? Ajá, incluso demoníacos, ¿no? Dicen algunos posesiones. Por eso que en el año siglo XVII se forja la demonología. De repente usted ha sido familia de un demonólogo, joven. ¿Quién sabe? Ese es el resultado. Se vincula a varias conductas patológicas con posesiones demoníacas. El exorcismo como terapia. ¿Tú te acuerdas del exorcismo de Emily Rose? ¿No? Que fue una historia que de repente habrán visto ustedes en película, que hasta la misma señorita que hizo la actuación le traumatizó esta realidad. Ya, eso, por ejemplo, es como un ejemplo de la época antigua, lo que se hacía, ¿no? O sea, si la persona tenía trastorno o alteraciones, se pensaba que estaba endemoniado o poseído. Antiguamente a ellos se comenzó a trabajar. Pero mira, algo que te voy a decir en este parámetro es que justamente aquí, en la época en que empiezan a haber instituciones de salud y todo ello, en realidad la forma de tratamiento a estas personas era muy cruel. Como en la época de Freud, él detectó este asunto, se le llamaba métodos invasivos. Invasivos referidos a que maltrataban al humano para que pueda supuestamente volver a su estabilidad. Y eso no era el fin, pues, o sea, eso no es la forma, pero eso se creía. Electrocutarlos, por ejemplo, claro, operarles el cerebro, cosas así, ¿no? Sin sentido, ¿no? O sea, sin claridad, con mucha esperanza de cambio, pero no sabían, ¿no? Demonología, persona con conductas psiquiátricas, conductas como parálisis, somatizaciones. ¿Te acuerdas de la histeria conversiva? ¿Te acuerdas de la histeria conversiva que hablé del tema, o que hablamos, o te hablaron de repente del tema de Freud? Ya, en el caso de la histeria conversiva, era una forma de posesión demoníaca en su tiempo, o sea, creían que era como una posesión demoníaca, cosa que no es ahora, ¿no? Claro, la mente afecta al cuerpo y el cuerpo comienza a tener reacciones, ¿no? Parálisis, movimientos raros, ¿no? Movimientos raros, chicos. A mí me apena, te comparto, porque yo estoy en la academia años como estudiante un poco de tiempo, como auxiliar no, como auxiliar un tiempito, como coordinadora general un tiempito, en varias áreas, como psicóloga, pedagoga unos añitos, como docente unos añitos. Entonces, en todas las áreas he conocido a varios estudiantes y hay varios no, te diré 2 estudiantes que por problemas de manejo de estrés, o sea, que no han podido manejar su ansiedad y su estrés, han caído en cuadros patológicos, ¿no? Por ejemplo, un joven, hace tiempo te digo, que desarrolló este tic de hacer esto, así. Está haciendo clase y así es, ¡ay, qué bravo! Yo normal, porque ya sé que es un tema, de daño orgánico ya, ¿no? Del tema psíquico al orgánico, pero la gente, como un síndrome de Tourette, claro, parecido, pero solamente del cuello, porque el de Tourette pierde toda la motricidad en un momento, ¿no? Y hace conductas raras. Pero en este caso, un solo movimiento, pero realmente apenada porque ese joven era bien dedicado.
El problema es que él se excedió, porque recuerda que la alimentación tiene mucho que ver, el control de tu ansiedad, el saber darte descansos, o sea, hay cosas que no puedes extremizar, ¿no? Y otros que también sufren de gastritis por esas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en esta época de nuestra vida, y vamos a ser bastante honestos todos nosotros, la vida es acelerada, joven. Aquí en Lima Capital al menos, la vida es bien acelerada. Si tú no estás, si estás mucho tiempo descansando, se te adelanta todo y te quedas atrás, ¿no? Entonces tienes que saber medir tu tiempo para ambas cosas, para hacer y para descansar, para disfrutar y para exigirte, ¿no? Tienes que saber medir estos puntos. Y pues no me acuerdo si hicimos desajustes. ¿Ustedes han llevado desajustes de la personalidad? ¿Han llevado desajustes de la personalidad? A ver, manifiéstense. ¿Han llevado desajustes de la personalidad? No, ya. En todo caso, existe en la psicología también un tema llamado desajuste de la personalidad. Perdón, sí, desajuste de la personalidad, pero no es un trastorno, es solamente circunstancial como el estrés, ¿no? Bueno, por el tiempo quizá no hemos podido entrar a esa profundidad de temas, pero espero que lo pueda manejar. Temas, desajuste de la personalidad habla de ansiedad, habla de estrés, habla de conflictos y habla de frustraciones, ¿no? 4 temas que se superan con resiliencia, ¿no? Es un tema especial que se brinda en el presencial, sí se brinda, por eso es que de repente por el tiempo no se ha dado, pero ese tipo de asuntos propios son influencia del desajuste de la personalidad también, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo, chicos. Sé que ustedes también van a tener su tiempito para leer esos temas. Y justamente por ello existen grandes aportes ya de la psicología. Mira, aquí te dice que se hacía con personas con esas situaciones. Electroterapia, se electrocutaban, la trepanación, los azotres, entre otras, se practicaban para tratar a las conductas anormales, ya como neurosis, psicosis y eso, porque eso en realidad son trastornos. Desajustes no son trastornos, son situaciones circunstanciales de que te generan variante y que no son así, no son atendidas y pueden generar problemas. Renacimiento y otros movimientos de precursores. Y ahora viene el renacimiento, mira, ve. Aquí viene el mencionado Descartes, ahí sí te acuerdas. La mente y el cuerpo tienen un punto de encuentro en la glándula pineal, el llamado dualismo, ¿no? ¿Te acuerdas del dualismo? Tanto Descartes como Pascal creo que también está dentro de este proceso, si mal no me acuerdo, a ver si me ubicas, ¿no? A la res cognitas, la res, claro, aquí las reses van, en Descartes las res, ¿no? Res cogitans, res, ¿qué más era? Cogitans, son 3, si mal no, extensa y res infinita, claro. Res infinita es Dios, ¿no? Res extensa es el mundo y res cogitans es el pensamiento, ¿verdad? La mente racional. Ok, muy bien, con ustedes uno repasa bien, ¿ah? Ahora, Descartes dice que nosotros tenemos pues una unidad entre la mente y el cuerpo, es lo que él plantea con claridad. O sea, no te está diciendo que no tomemos en cuenta el cuerpo, no tomemos, o uno de los dos nada más, no, a los dos, porque es una unidad, este dualismo. Me acuerdo de Pascal, que en estos tiempos decía, no sé si es de su época, pero yo recuerdo a Pascal con relación a él, por el dualismo, ¿no? Él decía, el hombre es una caña pensante, decía, ¿no? Si mal no recuerdo, considerando que la mente, pues, del hombre es su fortaleza y que, pues, el cuerpo es algo que, pues, frágil, ¿no? Pero lo que más fuerte tiene es el pensamiento, un raciocinio. Entonces, hay muchas cosas. Algo más tenía aportes, me acuerdo, de Pascal, pero así a profundidad en este momento detallado no me acuerdo. Me acordé de Pascal por Descartes. Entonces, ahí vemos, ¿no? Aportes de la forma como pensaban ya de que el cuerpo y el alma tenían una unidad. Ahora, en el caso de Descartes, él también aportó bastante en la psicología porque él hizo una revolución con su dualismo, ¿no? Y en este caso también a través de la duda metódica fue muy influyente, ¿no? Recuerda que la duda metódica generó 3 verdades, verdades, como decía, indiscutibles y indudables, ¿no? ¿Cuáles son las 3 verdades? A ver, y que son ideas innatas, porque él habla de las ideas innatas. Es más, hay 3 tipos de ideas, ¿no? Ideas innatas, ideas ficticias y ideas innatas, ficticias y
adventicias. Ajá, muy bien, Piero, adventicias. Recuerdo que las ideas innatas son aquellas que están ya en tu mente, ¿no? Que son previas a tu función actividad mental. Las ideas ficticias son pues como el centauro, la sirena que nunca verás, ¿no? O sea, algo que no es existente, pero se cree en la mente. Y como la imaginación. Y las ideas adventicias que provienen de la experiencia, ¿no? Entonces yo te pregunto, hay tres ideas innatas que surgen del pensamiento de Descartes a través de la duda metódica. Las matemáticas son parte del sustento, pero no son una idea innata. ¿Cuál sería? A ver. Ya. Tal vez, si te ayudo, mira, si dudo, existo, ¿verdad? Porque si yo no dudara, o sea, ¿quién dudaría? ¿No? Es el planteamiento de Descartes, ¿no? Si yo dudo, existo, porque si no, ¿quién dudara? ¿De dónde, o sea, por qué existe la duda? Porque existo. Algo así, ¿no? Su relación de cogito ergo sum, ¿verdad? Ajá. Puedo dudar de todo menos de que dudo, claro. Esa es la idea, el cogito ergo sum. El primer resultado de su duda metódica fue que existe. Yo existo. Entonces, la primera idea innata, producto de su duda metódica, sin necesidad de tener de repente sustento físico, químico, experimental, bastaría con que yo haga raciocinio y pueda demostrar mi existencia. Entonces, la primera idea innata es yo existo. A través de eso, y tal vez por tiempo no te podría explicar cómo puedes deducir lo demás, pero la otra idea es Dios existe. ¿Ya? La otra idea innata es Dios existe y la otra idea innata es el mundo existe. Hay una justificación para sus ideas, pero por tiempo no voy a profundizar, ¿ya? Porque vamos a caer en una consulta, duda, ideas, ¿no? Y vamos a demorar un poquito. Lo único que sé es que dudo y por eso pienso, por tanto existo, yo pienso y luego existo, claro, cogito ergo sum, ¿no? Y justamente es de la res pensante, la res cogitans, ¿verdad? Y de eso es un aporte. Por eso Descartes le llama el padre de la psicología moderna. A Aristóteles, el padre de la psicología antigua. Descartes, el padre de la psicología moderna. Bien. Y ahora también aparece, ya habíamos hablado de John Locke, ¿no? ¿Te acuerdas? John Locke. Y también aquí está Tom Hobbes, está George Berkeley. Hicieron hincapié en los efectos de la experiencia sobre una mente pasiva. Me acuerdo de Berkeley, ya me acuerdo de Locke, de hecho, porque Locke también es el empirista, ¿no? Que dice que sin experiencia no hay ideas, ¿no? Él contradice pues a Descartes, que dice que la mente ya tiene ideas de por sí y que solamente a través de la experiencia complementa las ideas adventicias, ¿no? Pero en el caso de John Locke, Hobbes, creo le dice, no sé si Hobbes y Berkeley, ellos hablan de la experiencia necesaria para que haya ideas en nuestra mente. Sin embargo, me acuerdo de Berkeley y me acuerdo de un argumento, ¿no? Solo lo perceptible, dices, ¿no? Claro, es cierto, los tres lo dicen, pero Berkeley dice algo muy curioso, mira. Así como la pregunta si el sonido existe, ¿no? En la caída de un árbol, el sonido de la caída del árbol existe, ya, algo así él hizo en un aula, me acuerdo más o menos, en la cual dice, ¿no? A ver, ¿cómo sabes que este espacio donde tú estás existe? Sea un cuarto, sea una cocina, sea cualquier lugar donde tú estás sentado, existe. Porque pueda que no exista, ¿no? Porque también hay un debate en ese punto. Entonces, Berkeley dice, claro que existe porque hay una conciencia que lo capta. O sea, hay un ser consciente que está captando este espacio y por ende existe. Pero la pregunta cabe en decir, ¿y si no está ningún humano en este espacio no existe? O sea, en el desierto donde nadie está, ¿el desierto no existe? Y uno diría no existe porque no hay ninguna conciencia que lo capte y sería justificable, ¿no? Pero George Berkeley dice, lo que pasa es que ustedes no han tomado en cuenta que existe una conciencia superior, una conciencia perfecta, superior, más que perfecta, superior. Y esa conciencia está en todo lugar. Así el hombre esté o no esté en un lugar, ese lugar existe. ¿Por qué? Porque hay una conciencia superior que lo capta. Y obviamente tú deduces a quién se refiere con la conciencia superior, ¿no? Entonces, la teoría de George Berkeley se vuelve un empirismo medio idealista, en el cual considera que
existe todo aquello que una conciencia capte, ¿ya? Pero esa conciencia humana es limitada. En cambio, la conciencia que está en todo lugar, esa conciencia sí abarca lo que no vemos los hombres, ¿no? Ajá, así es. Entonces, esa es la idea que plantea, pues, Berkeley, ¿no? Y si me equivoco, puedes leer y profundizar si es que estoy hablando con alguien, si es que esto es correcto, ¿no? Yo me acuerdo de eso de Berkeley, ¿ya? Y me acuerdo haber leído también de ello, pero sí, obviamente te pediría que tú profundices también, ¿no? Para que puedas saber un poquito más. Y ahora viene aquí nativismo. Kant. ¿Quién no se acuerda de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant, como dice el que sintetizó el racionalismo con el empirismo, ¿no? El que hizo una fusión, un eclecticismo, lo mejor de cada uno, ¿no? A este también le llama, no, positivismo lo hizo Comte, positivismo de Comte, su ética tan correcta. Claro, en el caso de la ética de Kant también es muy considerada, es cierto. Ya, sí. También dice, eso es verdad, Kenny, tienes razón. Siempre hay alguien que junta todo y al final queda con éxito. Ya, ahora mira, nativismo, yo le acuerdo como, tiene otro nombre, ¿no? La teoría de Kant, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ay, ya me olvidé, a ver, ese sí no me acuerdo. A ver, teoría de Kant, tú lo sabes, tú estás fresquito, ¿ah? Teoría de Kant. Junta los dos. Apriorismo también, criticismo, ya, ahí está. También apriorismo y criticismo, tienes razón, porque el criticismo habla del a priori y el posteriori también, ¿no? Pero netamente es el criticismo, ¿no? El criticismo unifica los dos, en el cual consiste en que el humano tiene una predisposición mental para algunas estructuras de ideas y tiene también la experiencia. O sea, una idea se forma mediante mi predisposición mental y la experiencia. Él unifica las funciones. Me sorprende bastante porque ya esas teorías son las que se usan hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad se cree eso, ¿no? O sea, nuestra mente tiene predisposición para algo. Por ejemplo, la Gestalt, que vamos a ver posteriormente, nos dice que tenemos una predisposición a organizar las informaciones para poder conocerlas. Entonces, esa predisposición de organizar nadie te enseña, o al menos creemos que nadie te lo enseña, ¿no? O sea, que nosotros adquirimos eso dentro de la misma práctica. Porque no sé si alguna vez te habrán enseñado, mira hijito, cuando aprendes algo, lo ordenas en tu mente. Mira, le pones debajo de otra información, porque así te ordenas. Tal vez no directamente, tal vez en el colegio nos han enseñado, sin embargo hay chicos que no han ido al colegio y hacen eso, ¿no? O sea, nosotros en el colegio sí nos han enseñado grupo, subgrupo, 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 ¿no? Pero hay gente que sin haber estudiado hace eso. O sea, no sabemos si realmente es que nos han enseñado o es que nos han hecho darnos cuenta que hacemos eso. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, o nos han enseñado esa información o nos han hecho dar cuenta de que hacemos eso. Una de las dos, ¿no? Ahí está justamente las teorías filosóficas que queremos mantener y algunas que queremos modificar y otras queremos defender o sustentar y así también refutar, ¿no? Entonces, Kant tenía un aporte muy importante entre la relación de lo que tenemos en mente y lo que aprendemos también. Claro que la ciencia actualmente se guía por la experiencia nomás, ¿no? No tanto por el innatismo o predisposición. Empirismo, ya hay, ¿se acuerdan de Hume, no? Ustedes mismos mencionaron Hume, en algún momento él habló de la causa-efecto, ¿no? Que nosotros no tenemos por qué creer que toda causa tiene ese mismo efecto que siempre pensamos, que siempre hay una relación directa y todo ese debate, ¿no? Él sí habló mucho de ese aspecto hizo crítica a ciertas ideas del pensamiento, ¿no? También, ¿se acuerdan, me imagino, de Hume? James y Mill, ya, Mill lo recuerdo en otras teorías, pero quizá también como es empirista tiene una idea de la experiencia necesariamente. Consideramos el papel de la mente activa en la formación de las asociaciones. Claro, causa-efecto es una asociación, por ejemplo, ¿no? Una asociación. Y ¿tú te acuerdas del área de Broca? A ver. Ya, mira, aquí hay un ejemplo, dice. Si el sol sale 3 días seguidos, ¿quién sabe si saldrá el cuarto día? Claro, es un buen ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, sí va a salir. Otros, ¿cómo sabemos que? Eso no lo sabemos nosotros, ¿no? Algo así, ¿no? Ajá, muy bien, correcto.
correcto. Muchas gracias por tus aportes. Comprensión del lenguaje. Imagino que refieres a Mill. No sabría decirte si es él. Ah, ya, te refieres a Broca. No, 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 no. Wernicke es comprensión del lenguaje. El área de Broca es articulación. Muy bien, del lenguaje. Correcto, ¿no? Articulación. Está aquí, más o menos en la parte acá. Así que nunca golpees tu Broca. El área de Broca. Y mira, este tema del área de Broca fue dado ya en la época anterior. O sea, el área de Broca ya se había estudiado y sus funciones se van descubriendo. Se estudia el umbral diferencial. ¿Te acuerdas del umbral? ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de umbrales en sensación? ¿Te acuerdas del concepto de umbral? Que son los límites de la intensidad de un estímulo. O sea, límite bajo es umbral mínimo, el que necesita para ser captado nada más. Un umbral alto es cuando se excede y puede perder ya distorsionarse, ¿no? Si se excede del máximo, se distorsiona, ¿verdad? Ajá, así es. Lo máximo es el umbral máximo. Bueno, la mínima captación se llama umbral mínimo o umbral absoluto, ¿no? Muy bien, ¿se acuerdan? Y eso ya se descubrió desde antes, mira. Pero luego recién empieza la etapa científica. Y ahí vamos a entrar ahora, ¿ya? Pero como soy consciente que eres un ser humano que requiere recuperar fuerzas, reconcentraciones, y felicito a los que han llegado puntual porque han podido aprovechar del principio de la clase hasta ahora. Y como les dije, si hay necesidad, si tienes dificultades en tu diapositiva, te pediría por favor que tomes en cuenta lo que te mencioné en la primera hora, ¿ya? Si hay dificultades, descarga la diapositiva en tu internet y tenlo a mano. Ajá, sí, ok, recesito entonces, tome, claro, y los profesores que dictaban filosofía dictaban también, pues, en este caso, algunos cursos de fisiología, algunos cursos ya de filosofía de la psicología, como que un poquito más de mezclas entre las mismas áreas, ¿no? El punto de que en algún momento tratan de empezar a experimentar, ¿no? Como en el caso de las ciencias naturales, puesto que también estaba en esa época a boga el hecho de poder hacer atomismo, ¿no? El atomismo incluía el dividir, pues, el todo en sus átomos, ¿no? Piezas atómicas. Y la psicología trata de parecerse a la ciencia natural, por eso es que comienza a atomizar. Pero cuando empieza a hablar del alma, el alma tiende cierto vacío, porque el alma no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no, ni siquiera te puedes dar cuenta de tu existencia de alma en sí, ¿no? Sin embargo, a través de los estudios de Wilhelm Wundt, empieza a generarse la sustentación de que existe un grado de conciencia nuestra donde nosotros nos damos cuenta de lo que estamos vivenciando en nuestro interior. Y a partir de ese momento comienza a estudiarse la conciencia del hombre, más no el alma, porque el alma es un concepto muy abstracto que no tiene facilidad de poder llegar a él. En cambio, la conciencia sí, porque en ese espacio consciente la persona puede decir lo que piensa y siente de lo que está viviendo. Entonces, en el año 1879, Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio científico. Ese es el principal hito de su historia, ¿no? En la historia de la psicología, ese es el punto inicial de unas investigaciones, de algún sustento que ya lo consideran con rango de ciencia, al punto que ya se enseña en la universidad como psicología, de ciencia ya. Ajá, la psiquis, claro, pero a veces confundimos psique con alma. Por eso es que, bueno, es decir, el proceso psíquicos o de repente la psicología del hombre, la psiques, ¿no? O en todo caso, más se usa la psicología en términos claros, ¿no? Y en la guerra de Barón quedó como un museo, claro, ya hubo cambios, ¿no? Pero mira, en el año 1876, la Universidad de Leipzig asignó un cuarto a Wilhelm Wundt, se le dio solo un cuarto, para que almacenara el equipo de demostración y los aparatos experimentales que había traído de Zurich. En otoño de 1879 inició algunos experimentos psicológicos que no eran parte de su curso. Más tarde comentó que esos experimentos marcaron el establecimiento formal del primer laboratorio de psicología. O sea, a partir de 1879 es donde sí realmente ya se ven aportes, ¿no? Y ahí fundan ya la psicología estructuralista, porque es la primera escuela. Pero esta escuela
estructuralista tiene antecedentes. Antecedentes significa que son aquellas ideas precedentes o cambios precedentes, cambios, perdón, antecedentes, ¿no? Que se den a cambios anteriores que permiten que se funde esta escuela. Primero, el asociacionismo. Vinculación simple de una idea con otra de una forma contigua. Hume y Mill. Lo que les mencionaba, ¿no? En la semana, hace un momento, en las diapositivas de historia, de la filosofía, de la psicología con filosofía, vemos a Hume, ¿no? Empirista, el cual considera pues que existe una causa-efecto, pero él no está de acuerdo, como hace un momento nos explicaba pues a través de un ejemplo, un alumnito, en el cual nos dice, ¿no? Que todos los 3 días sale sol, el cuarto día va a salir sí o no, y algunos pueden creer que sí, porque ya es siempre así, ¿no? Como que la causa siempre va a tener el mismo efecto. Entonces, eso es un previo, ¿no? Un previo a entender que existe una relación, ¿no? Entre lo que pasa, lo que no pasa, quién lo predispone y todo ese punto. Psicofísica, los estudios de la sensación sobre una base más científica, Fechner y Weber, ¿no? Tú sabes que te decía que psicofisiología se daba, ¿no? Los que enseñaban filosofía de la psicología también llevaban pues aspectos de fisiología. Entonces ahí donde comienza a recordarse la importancia de tomar en cuenta las actividades objetivas, las que se pueden tocar y aparte también las que se pueden entender, y la sensación, el estudio de los umbrales justamente es un aporte muy importante, ¿no? La captación de estímulos en los umbrales es un aporte de psicofísica. Introspeccionismo, ya. Bueno, dice así. Aplicación de la introspección controlada en laboratorio científico. Wilhelm Wundt, ¿no? Ya, ahí está incluso ya dando referencia a la fundación inicial del estructuralismo, que es el introspeccionismo. Mira, yo te comento algo. En realidad, Wilhelm Wundt no fundó estructuralismo en sí. Wilhelm Wundt fundó un llamado voluntarismo, pero su discípulo Titchener es el que le cambia de nombre a esta escuela. Por eso muchos pueden colocar de repente a Wilhelm Wundt como antecedente, en vez de colocarlo como un fundador, ¿ya? Entonces date cuenta de eso. Wilhelm Wundt en realidad fundó el voluntarismo. Sí sé que algunos tendrán idea de Nietzsche, ¿no? Claro, imaginaba eso, pero no es igual a Nietzsche. Nietzsche habla del voluntarismo porque refiere a la supremacía de la voluntad del hombre sobre la voluntad de la sociedad, ¿no? Él habla de eso. En cambio, este personaje, Wilhelm Wundt, habla del voluntarismo porque refiere a que la voluntad está en referencia a ser conscientes de lo que yo vivo, lo que yo hago, ¿no? O sea, como que hay una voluntad propia para conocer mi interior, ¿no? Algo así. Pero en el caso de Nietzsche hablamos de un aspecto más de voluntad del hombre sobre voluntad de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que Wilhelm Wundt funda el voluntarismo, también llamado introspeccionismo por la técnica introspectiva, ¿no? Pero es su discípulo Titchener quien funda el estructuralismo. Pero obviamente habrá textos que tú leerás donde dice que Wilhelm Wundt es el fundador del estructuralismo. En realidad, como te recalco, es su discípulo quien lo reformula, ¿ya? Su discípulo. Edward Bradford Titchener, inglés de nacimiento, fue influido por la concepción de Wundt, pero fue más rígido y restrictivo sobre el objeto de estudio. Expande el estructuralismo hacia Estados Unidos y defiende la psicología como la ciencia de la mente. Claro, este personaje, Watt Titchener, fue, como él es inglés, pero vivió en Estados Unidos, fue en Estados Unidos donde él defiende el estructuralismo a capa y espada, ¿no? O sea, él profundiza, él tiene sus armas para poder defenderse y lo defiende en Estados Unidos. Titchener definió a la psicología como el estudio de la estructura de la mente consciente, estructura de la mente consciente, no habla del aparato psíquico, ¿eh? O sea, que nuestra mente está dividida en elementos, imágenes, sensaciones y sentimientos. Mira, estos 3 elementos son los que componen nuestra conciencia. Él no estudia la conciencia en un total, él estudia en piezas, las atomiza. Por eso la escuela estructuralista puede llamarse introspeccionista por el método o puede llamarse también atomista por la forma como entiende la conciencia. La psicología tiene la tarea de analizar la suma total de los procesos mentales. La psicología tiene la tarea de analizar la suma total de los procesos mentales, dice, ¿no? La conciencia está compuesta por sensaciones, imágenes y afectos.
Estos elementos suelen ser descritos con mayor exactitud porque surgen de la experiencia inmediata. Ya, algo muy importante es que el introspeccionismo planteado por el estructuralismo refiere a lo que yo estoy experimentando en este momento de manera inmediata. Por ejemplo, ¿no? Si estuviera en un experimento introspeccionista, en este momento me podrían decir, ¿puedes describirme qué aparece en tu mente? Y yo podría decir, aparece pues una imagen de una pantalla con movimiento dentro y letras en cantidad, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Bueno, me siento tranquila, no me molesta nada, me estoy tranquila, una palpitación normal, muy bien. Y me podría decir, que cómo te sientes, cómo sientes tú el ambiente, o sea, muy aparte de cómo te sientes emocionalmente, afectos, cómo te sientes en torno o qué sientes en tu ambiente. Bueno, siento calidez, ¿no? Mi cuerpo no está ni frío ni caliente, siento, no sé, eh, eso es, ¿no? El temperamento, perdón, la temperatura del cuerpo, creo que eso sería lo que diría, ¿no? Algo así. O sea, la persona va a hablar de lo conscientemente, de los elementos de la conciencia, cómo se siente a nivel sensaciones, cómo se siente a nivel afectivo y qué imágenes aparecen en su mente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, en este caso, la forma como el estructuralismo trató de abordar a la psique del hombre o psicología del hombre. ¿Qué método? Ahí vamos a ver. Se usa la introspección, ¿se acuerda que te mencioné? Intentando replicar tanto como lo hizo Wundt en Leipzig. Solo se admite como elemento consciente lo que la introspección puede dar a conocer. Solo los observadores bien entrenados podían llevar a cabo la introspección de forma científica. Se rechaza un simple autoanálisis, claro. Por ejemplo, lo que yo hice dentro de todo es un simple autoanálisis, porque no estoy entrenada en introspección, pues. Si yo estuviera entrenada en introspección, sería más viable una forma de respuesta esperada, como ellos quieren, ¿no? Pero también consideremos que en este caso, introspección no puede darse a personas que no tienen la capacidad consciente. Por ejemplo, alguien con síndrome de Down o de repente alguien con retardo, ¿no? Que no tiene la conciencia necesaria o un niño para poder hacer esta introspección. Entonces, aquí nos está dando la idea clara de que solamente personas entrenadas pueden hacer introspección para ser conscientes de lo que están vivenciando. Primera sesión de introspección en laboratorio, también nos da aquí la opción, ¿no? Bien, aportes. A ver, principales aportes. Vamos a ver. Gracias a Wundt y al legado que dejó Titchener, la psicología continúa su camino como ciencia, que aplicando el método científico con la introspección, ¿no? Aplicaba el método científico. Se empieza a estudiar de forma más profunda a las representaciones mentales, ¿no? Los tres elementos que te mencionaba. Aunque Wundt propone un estudio de las emociones como sentimientos de naturaleza psicofisiológica, asténicas y esténicas, Titchener rechazó esto por no ser descriptible con la introspección. Claro, Wundt también aportó sobre las emociones. Recuerdan que asténicas son las que te dan tranquilidad, inhibición, y las esténicas son las que te activan, ¿no? Las que te dinamizan. Bien, él lo estudió, miren, en su tiempo, Wilhelm Wundt. Ahí está la Universidad de Cornell, donde Titchener difunde el estructuralismo dentro de Estados Unidos. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bastante, ¿no? Un poquito así como que a mí no me gusta mucho leer las diapositivas, pero como es el tema de historia, tengo que resaltar algunos puntos dentro de los textos. Tal vez te pueda decir de manera breve lo siguiente. El estructuralismo no estudia la conciencia total, estudia la conciencia en sus partes, ¿no? Entonces, uno de los principales puntos que debes recordar es que el objeto de estudio del estructuralismo es los elementos, los átomos o las piezas del consciente, las partes del consciente. El método que utiliza es la introspección. El principal aporte que dio es que logró que la psicología se vuelva ciencia, ¿no? Y utilizó un método y todo eso, ¿no? Entonces, eso sería el estructuralismo. En el funcionalismo también tienen antecedentes. Creo que la mayoría entenderá que si hablamos de Darwin, estamos viendo a los humanos como seres naturales, ¿no? Como un animalito más, pero racional. El pragmatismo, que recuerda que el pragmatismo está relacionado a la utilidad, ¿no? ¿Qué tan útil son las cosas, no? Si algo me es útil, vale, si no, no. Tú no eres mi amigo, dice. ¿Por qué? El editor dice, ¿por qué? Porque tú me utilizas. Cuando tienes tarea, nomás me buscas.
Cuando quieres que te enseñe matemática, nomás me llamas. Ajá. Y tu amigo te dice, pero si no, ¿para qué son los amigos si no es para ayudarse? Claro, yo te ayudo, pero tú nunca me ayudas, le dice. Es que tú sabes tanto, yo no sé cómo ayudarte. Si tú sabes tanto, ya no sé qué ayudar, ¿no? Entonces, esa utilidad de ver a los amigos como una herramienta de trabajo, como un beneficio propio, eso es pragmático, pues, ser pragmático, ¿no? Horror, aquí estoy delatando a algunos, disculpen ustedes, es solo un ejemplo. Entonces, ese es pragmatismo, ¿no? Revolución industrial americana, también, mira, el hecho de que comience a haber una revolución industrial, comienza a haber necesidad. Tú sabes que el capitalismo, aparte de ser utilitario, también es exigente en la práctica, ¿no? O sea, el utilitarismo en relación a las empresas es que la gente te ve como, por ejemplo, había un compañero mío, yo un tiempo trabajé en una ONG financiera y yo hacía préstamos de dinero poco, una cantidad no tan alta, pero para los negocios pequeños, ¿no? Para emprender negocios. Entonces, me acuerdo que mi compañero, que era más del tipo financiero, yo siendo administradora y llevando los cursos de psicología, estaba todavía en un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? eh, Curso interesantes, ¿no? Pero sucedió lo siguiente, él me decía, ¿no? ¿Sabes qué? No sé, creo que tengo un problema. ¿Cuál será tu problema? Le digo, estimado. Es que a la gente ya no la veo por su nombre, la veo por los números de cuánto saca de préstamo. Por ejemplo, veo a alguien y digo, ay, es la de 500, ella es la de 200, ella es la de 100, ¿no? Algo así. Ya no los veo como, como nombres de personas, ¿no? Sino con números, se me dice. Bueno, yo le digo, sí, tienes un gran problema. Algo así, ¿no? Bromeándole, pero sí, estábamos conversando así de esas cosas. Entonces, es que el hecho de trabajar ya aspectos de industrias, de empresas, de capitalismo, hace que muchas personas se tornen más materialistas, no en torno al pensamiento materialista, sino en torno a pensar la utilidad de las cosas, para qué me sirve, mm, cómo me saco beneficio de esto, ¿no? Algo así, ¿no? Por eso dice que el capitalismo se ha hecho individualizado, ¿no? O sea, cada uno se preocupa por sí mismo, ¿no? Y justamente la psicología en estas épocas vio esta importancia del desarrollo de las industrias, de las empresas, y ellos vieron la importancia de la psicología como herramienta de detectar talento, ¿no? ¿Dónde están los talentos que puedo utilizar para mi empresa? ¿Dónde están los talentos que necesito para poder hacer mayor cantidad de costura, mayor cantidad de negocio, ¿no? Algo así. Entonces también la psicología fue utilizada en su tiempo con un propósito, ¿no? Tú sabes que todas las épocas, la filosofía de la época influye en los avances científicos también, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos tres personajes, James Angel, Herbert Carr y Edward Thorne. Thorndike se lee, ¿ya? O sea, en realidad se dice Edward Thorndike, pero se escribe Thorndike, algo así, ¿no? Entonces, ellos tres son los que han aportado, pero hay un personaje muy importante que no quiero dejar de mencionar, que es William James, ¿no? William James es en realidad aquel que dio la idea de poder considerar las cosas como útiles, las situaciones útiles, las cosas útiles, ¿no? Y ahí vemos a James. Y en este caso aparece uno de sus grandes discípulos, John Dewey, que sus investigaciones se consideraban como base para los postulados del funcionalismo. El concepto del arco reflejo. Por ejemplo, este es el arco reflejo. Mira, esboza que la psicología es que la conducta y la conciencia no pueden ser separadas en partes, trozos o elementos. Debe entenderse en términos de su función de permitir al organismo ajustarse al medio. Por ejemplo, ¿no? Tú te acordarás en el tema de sensaciones y percepciones por ahí, o incluso en el tema de base biológica. Si, por ejemplo, tienes una aguja y te pica la aguja, tú sacas tu mano, ¿no? Ya, esa reacción de sacar tu mano es conducta y esa conducta se llama acto reflejo. Pero al hacer esto es porque tu sistema nervioso, tu médula, ha enviado un mensaje hasta tu mano y tu mano ha regresado el mensaje nervioso. Esa información nerviosa de ir y venir se llama arco reflejo, ¿no? Y eso es lo que él ha estudiado, el arco reflejo, considerando la reacción del cuerpo para adaptación.
para que se adapte a un medio, ¿no? Porque obviamente, a pesar de que no sabes qué es aguja, no sabes qué es fuego, cuando algo sucede, ¡pum!, reaccionas, ¿no? Para adaptarte. Entonces, es un aporte importante, la adaptación del hombre, ¿no? La conciencia te permite adaptarte, te dice eso. En 1906 también Andel realizó una conferencia donde hablaba de las competencias de la psicología funcional, o sea, ¿para qué sirve la psicología funcional? Edward Thorndike o Sondai promovió la psicometría, la psicología comparada educativa en la inteligencia y el uso de la introspección. O sea, quiere decir que Sondai también apoyó en el estudio psicométrico para detectar los talentos en una empresa, para detectar las capacidades cognitivas en un colegio. Comenzó a profundizar en la psicología aplicada, la psicología ramificada. Ángel aclara que mientras el estructuralismo se enfoca en los elementos mentales, ¿qué es? El funcionalismo en las operaciones o funciones mentales, ¿para qué? La función última de la mente humana es la adaptación o ajuste al ambiente. No solo los humanos son seres adaptables, también los animales, aunque en ellos solo es posible conocer su comportamiento, ¿no? Esos son los objetos de estudio. En sí, podría decirte lo siguiente, ¿no? Como representantes antecedentes tenemos a James. Como representantes sustanciales tenemos a Andel, a Card y a Sondheim. Y por supuesto a Dewey, los cuatro en este caso. Pero en este punto decirte que aparte de ellos que hemos mencionado, el objeto de estudio en sí de funcionalismo es conocer para qué sirve tu conciencia. No es como el estructuralismo que quiere saber los elementos de tu conciencia. El funcionalismo quiere saber para qué sirve tu conciencia. ¿Cuál es el fin de tu conciencia? Me sirve para subsistir, para adaptarme, como decía Dewey. Me sirve para poder mantenerme en actividad y sobrevivir. Recuerda que aquí nos está dando a entender también que estamos hablando de una teoría darwiniana. ¿Te acuerdas que Darwin dice la selección natural? O sea, que va a ponerse o se va a seleccionar a las personas que son más aptas para un medio. Por ejemplo, había un meme muy gracioso en Facebook que decía, ¿no? Alguien que se reía y decía, aquí tal persona riéndose de que no te seleccionaron. Darwin ponía, ¿no? Entonces, era curioso porque da a entender, ¿no? Obviamente, la selección natural, ¿no? Que solo sobreviven los más capaces que se pueden adaptar, que llegan al estándar de las condiciones de adaptación, ¿no? Y justamente lo que está pidiendo ya la sociedad a la psicología en esta época es que reconozca quiénes son más aptos para algo. Por ejemplo, ¿no? En las empresas ahora se llama psicología organizacional, una psicología que en esa época había surgido, la psicología industrial. Entonces, el funcionalismo dijo, ¿no? Yo no quiero saber, mi objeto de estudio no va a ser los elementos de la conciencia, sino para qué sirve la conciencia. Muy bien, primer punto. Segundo punto, que la psicología ya no solamente va a hacer no va a ser solamente introspección, no solo quiero saber lo que pasa dentro de ellos, sino también quiero saber cómo actúan ellos, cómo hacen esta conciencia en la práctica para poder adaptarse. Y eso se llamará extrospección. Y este es otro aporte que aquí vamos a ver, ¿no? El método, no solo introspectivo, sino también la extrospección. Ambos hacen para poder enfrentar a un ambiente y adaptarse. Y aparte de eso, dice, la psicología no solamente es aspectos internos, mentalidad, sino yo puedo detectar los talentos, las capacidades de las personas a través de las pruebas psicométricas. Entonces comienzan a tener ramificación de la psicología, comienza a haber psicología industrial, psicología educativa, psicología clínica, ramificarlo, y así también utilizan las mediciones experimentales como son las pruebas psicométricas, ¿no? Los test psicológicos. Entonces el funcionalismo aporta en esos dos puntos importantes, la ramificación de la psicología, los test psicométricos y por supuesto también en la ramificación, resalto, de la psicología, que es algo muy importante de su época, ¿ya? Muy bien, y ahí vemos a este personaje. Ahora, el psicoanálisis es algo sencillo, solamente voy a poner puntualmente las ideas. Platón, ¿te acuerdas, no? Platón, que te mencionaba del áurea, y hasta ahora sigo con la duda, áurea, ¿ya? Y vemos al, ¿no? A irascible y al concupiscible, ¿no? Que habíamos mencionado que son los precedentes platónicos.
Ajá, ya, a ver. A ver, Kenneth, ilústranos. Darwin también es otro importante aporte. Mira, admite que el ser humano también es dominado por instintos. ¿Tú te acuerdas del tánatos? ¿Te acuerdas del eros? ¿No? Los instintos de vida, instintos de muerte. Ya, eso se dice o se considera por Darwin, porque por Freud, porque Freud está influenciado por la teoría naturalista, ¿no? Que considera que el humano es un animal un poquito más avanzado, pero en fin, un animal. Entonces, él tiene instintos, ¿no? Irracionalismo y voluntarismo, influencia del concepto de inconsciente que debería Schopenhauer consiste en unas fuerzas primitivas inconscientes escondidas en la personalidad. O sea, Schopenhauer dice que hay fuerzas internas que pueden, ¿no?, mover nuestra personalidad. Podríamos hacer fuerza del inconsciente ahí, ¿no? Podemos decir inconsciente. Muy bien, entonces recordemos que representantes son dos psicoanalistas, en este caso Freud, y Joseph Breuer, que era su amigo, que le trajo el caso de Ana O. Ana O fue la que, pues, fue la experimentada de histeria conversiva, que juntos trabajaron esto, ¿no? Ahora, Breuer y Sigmund Freud se separaron por las observaciones que hubo de la atención a Ana O, porque se dice que Ana O mejoró, pero la mejoría, según Breuer, fue por la hipnosis, pero según Freud fue por la hipnosis y por el tratamiento o el trato confiable que le daba Breuer. Y Breuer se ofendió con el comentario de Freud, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay algo entre nosotros. No ha dicho eso, pero él se ofendió. Entonces se separaron de la amistad, ¿no? A pesar de que hicieron un libro de la histeria conversiva, estos detalles hicieron que se separaran. Charcot fue el que enseñó hipnosis, ¿no?, tanto a Freud como Breuer, y fue un aporte muy importante, ¿no? Él es médico, como sabes, ¿no? Trabajó histeria conversiva entre varones y mujeres, interpretación de sueños fue su primer libro en el año 1900, ya independiente, ¿no? Y el objeto de estudio, como tú sabes, es el inconsciente, ¿no? Más allá de la conciencia, el inconsciente, ¿sí? ¿Te acuerdas de ello, verdad? ¿Qué métodos utilizó? Yo creo que muchos recordamos, ¿no? La hipnosis, pero no fue propio de él. ¿De quién fue la hipnosis? Acabo de mencionarlo. A ver, ¿quién les enseñó hipnosis a ellos? Breuer le enseñó hipnosis. Charcot le enseñó hipnosis. Breuer era su amigo o su compañero también médico que le dio pues la oportunidad de trabajar el caso de Ana O. Ya no te olvides de ello. Ahora, ¿qué métodos ha trabajado Freud? Tú sabes que la hipnosis es uno de ellos, que no es propio de él, pero sí lo utilizó. La catarsis también. Ahora, hay algo muy importante que había leído también. Primero, que la hipnosis fue importante, pero no fue su bandera, o sea, no fue el principal método que usó porque le pareció un tanto subjetivo, aunque sí lo apoyaba, ¿no? La catarsis en un primer momento sí fue buena para él, porque permitía que la gente hablara de su problema, del que él le preguntaba y como que descansara más en ese punto, ¿no? Y le ayudó a ir sanando ideas, pero se dio cuenta que a veces es como que muy invasivo de parte del psicólogo ir de frente al punto y comenzar a hacer preguntas sobre ese punto. Entonces, él consideró cambiar la técnica de catarsis que hizo Breuer, ¿no?, de hablar del problema, y cambió a asociación libre, en la cual la persona viene con una conversación cualquiera o tú le haces una conversación cualquiera de cualquier tema y le dejas que hable, ¿no? Que hable de ese tema y tú vas apuntando qué puntos van, qué puntos no van. Y poco a poco vas entrando a ese inconsciente indirectamente. Eso se llama asociación libre de ideas. Muy bien, ese es el punto, ¿no? Ya no es catarsis donde la persona habla del punto esencial que hemos tocado y que seguimos preguntando, sino habla ya a nivel abierto, asociación libre, ¿no? Lo que ella quiera decir. Bien, el aporte de Freud, primero a la psicoterapia, diversas técnicas en realidad. ¿Para qué? Para enfrentar los métodos inhumanos. Mira, aquí dice, métodos inhumanos como electroshock, como farmacología, lobotomía, ¿no? Algo muy invasivo, muy dañino, trató de enfrentarlo. Admite que mujeres y niños también tenían pulsiones sexuales, no solo los adultos, sino también los niños, según él. Tuvo gran repercusión en diversos aspectos de la cultura de su época, claro, porque había el mito de la sexualidad, ahora como que hay más disposición, ¿no?
¿Qué más? Aparte de eso, también podemos hablar del aporte de las teorías de la personalidad, ¿no? Varias teorías de personalidad también fueron llevadas por él, así también el aporte del tema del conocimiento del inconsciente, conocerlo más a profundidad y sus manifestaciones, ¿no? Y no podemos decir o dejar de decir que la teoría de las etapas psicosexuales también fue un gran aporte de Freud, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es reflexología? Creo que si tú ves a este personaje, tal vez no lo recuerdas, pero si tú ves a Iván Pavlov, tal vez tengas una idea. Algunos piensan que Iván Pavlov es conductista y eso no es cierto. Él no es conductista. Es más, él no es psicólogo, él es médico. Pero justamente en la época ya de 1904 hasta 1906 fue la época donde se fundó la reflexología. La reflexología se funda con un propósito. El propósito es de poder usar la información médica para poder sustentar estudios psicológicos. Entonces, mira, el antecedente es la medicina antigua. Ahí está, mira, Hipócrates y Galeno, temas de medicina, ¿no? Temas de fluidos, ¿no? Que retomó pues justamente Galeno. Por mucho tiempo este dibujo fue atribuido a Galeno, mas hoy se sabe que fue probablemente de otro médico, ¿no? De su siglo. Ahora, hemos hablado un poco de Aristóteles y Descartes, ¿no? Pero vamos a resaltarlo. Aristóteles describió una ley en la que las cosas se asocian si ocurren juntas en tiempo y espacio, contigüidad. Descartes estudió el cuerpo bajo el enfoque del mecanicismo a través de los reflejos. Dibujos sobre el hablamos de reflejo, ¿no? Mecanicismo de reflejos. Iván Sechenov, ahí sí vamos a resaltar, fue el maestro de Vladimir Bechterev, ¿ya? O sea, este personaje llamado Sechenov en realidad fue el que comenzó a investigar un poco más de la parte del cerebro y sus propiedades, pero él fue rechazado sus avances porque él era materialista y en la época en que él estaba avanzando con su enfoque materialista, el Estado era socialista, el Estado tenía una tendencia rechazada de materialismo, así que no lo tomaron en cuenta, pero tuvo aportes. ¿Quién lo siguió? Lo siguió Bechterev. Bechterev es el continuador de la idea de Sechenov. Ahora, ¿qué sucede? Publica el texto titulado Psicología Objetiva, pero cuando él empieza a desarrollar sus teorías ya se vuelve socialista el ambiente ruso, porque ellos son todos rusos, y por ende las teorías de Sechenov, al igual que Bechterev, recién se toman a relevancia. Posterior a ellos, Iván Pavlov continúa investigaciones, pero no es discípulo necesariamente de Bechterev, sino que aportes que han sido dados, él comienza a recabarlos. Iván Pavlov es el más reconocido reflexólogo de esta escuela. Fue un seguidor de Sechenov, aunque no fue su estudiante. Desarrolló la teoría de los reflejos condicionados. Tanto Bechterev así como Pavlov se enfocaron en el estudio de los reflejos. Correctamente. En los reflejos condicionados, ¿no? Sin embargo, la mirada de Pavlov fue estrictamente fisiológica, ya que no pretendía estudiar más allá de lo observable y demostrable fisiológicamente. Bechterev, en cambio, sí estudió algunos aspectos mentales y personales vinculados a la fisiología. El principal aporte de Pavlov es el estudio del condicionamiento clásico. Pero hay otro estudio muy importante. Él relacionó los temperamentos de Hipócrates con las respuestas fisiológicas. ¿Qué estudia la reflexología, Miss? ¿Qué estudia? La reflexología estudia la actividad del sistema nervioso y nos dice que hay una relación entre la actividad del sistema nervioso y el ambiente. Ahora, esta actividad del sistema nervioso es en este caso o excitación o inhibición. Excitación es la actividad rápida del sistema nervioso y inhibición es en este caso la calma del sistema nervioso. Y esas son respuestas que tanto Pavlov como Bechterev como Sechenov habían considerado en su momento. Entonces, Iván Pavlov aporta en reflexología con el condicionamiento clásico y el estudio en este caso de los reflejos del sistema nervioso. ¿Ya? Eso sería reflexología. Bien, el método que utilizó es un método experimental, ¿no? Justamente un método que abarque en este caso el poder probar lo que yo digo, lo que yo pienso, ¿no? Comprobarlo, experimentarlo. También usó la introspección. Pavlov actualizó la teoría de Hipócrates. Ahora viene, mira,
Yo te pregunto, ¿te acuerdas de Hipócrates que decíamos sanguíneo, colérico, flemático y melancólico? Dime, ¿cuál de los 4 tiene mayor posibilidad de actividad del sistema nervioso? O sea, que se excitan más rápido en el sistema nervioso. ¿Cuál de los 4 temperamentos que te he mencionado? El colérico, sí, el colérico se excita rapidito, ¿no? Se activa rapidito. El sanguíneo también, ¿eh? Si tú lo animas, el sanguíneo, ¡pum!, vuela, chico, vuela, ¿ok? Entonces ahí vemos. ¿Y quiénes son más inhibibles? Pues no podemos dejar de decir que los flemáticos y los melancólicos son más calmados o en todo caso más lentos también, ¿no? Los flemáticos son calmados, los melancólicos son tristones y por ende se calman más rápido, ¿no? No son tanto de activarse. Ahora, Bechterew estableció eso fue la relación de Hipócrates con Pavlov en torno a sus teorías. Bechterew estableció una relación entre daños en el hipocampo y los problemas de la memoria. Por ejemplo, la memoria anterógrada, ¿no? Problemas de recordar después de lastimar el hipocampo, ya no recordamos lo que pasa en nuestra vida. Ambos profundizaron en el estudio de los reflejos condicionados o secreciones psíquicas, dice, ¿no? Secreciones psíquicas, pero se les atribuye a Pavlov como su descubrimiento, ¿no? La salivación, todo eso son secreciones. Bien, vamos a hacer un recuento, ¿ya? Algo breve, mira. Comienzo de la etapa científica, el estructuralismo. Wilhelm Wundt y Titchener, su discípulo, ¿no? James publica Psicología de la Principios de la Psicología, funcionalista. Mira qué sucede, aquí está Wundt, aquí está James. Sin embargo, quienes fundamentan su escuela son sus discípulos por lo general, ¿no? Psicoanálisis, Frey y Breuer publicaron estudios de la histeria, como amigos, como compañeros, ¿no? Mientras eran amigos. Dewey publicó el concepto de acto reflejo. Esto es funcionalista, pero ya sigue siendo funcionalista, claro. Y en el año 1897, Pavlov realiza los estudios sobre reflejos condicionados. Ahí está Pavlov, ¿no? Respuestas fisiológicas, orgánicas, ¿no? A eso se refiere. Seguimos, ya acá hay más. En 1898 nos dice que surge el estructuralismo ya con Titchener, ¿no? 1879 fue Wilhelm Wundt y ahora viene Titchener. En 1900 el psicoanálisis pues logra su fundamentación con Freud, ¿no? Con interpretación de los sueños. Recuerda que anteriormente, acá vamos a ver de nuevo, en el año 1895, Freud y Breuer habían publicado un libro, los dos, pero aquí ya es mismo Freud el que prepara y genera su libro, ¿no? Y ahí funda el psicoanálisis a partir del año 1900. Reflexología. Iván Pavlov recibe el premio Nobel en 1904 al aporte de la ciencia, ¿no? De la medicina. Mira, acá también aparece Binet y Simon. ¿Te acuerdas que te mencionaba que el funcionalismo desarrolló la psicometría, que es la medición de la psique del hombre? Y uno de los principales test que se forjó en su tiempo fue el test de inteligencia, ¿no? Así como Igor dice. Bueno, imagino que refiere a estos antiguos. Y primera prueba estandarizada de inteligencia, Binet y Simon, ¿no? Fue el principal aporte de 1905. Y aquí el funcionalismo a través de Engel aclara cuál es el área de la psicología funcionalista. Y la reflexología, donde aparece Bechterew, publica Psicología Objetiva, bases de la psicología reflexológica. Muy bien, ahí hemos visto algunos aportes, ¿no? Muy bien, aquí está el resumen. Ahí está el autor con sus apoyos, ¿no? Wilhelm Wundt con Titchener, William James con Dewey, Andel, Sigmund Freud con Adler, Jung, Bechterew y Pavlov, ¿no? Ahora, objetos de estudio, elementos de la conciencia, función adaptativa de la conciencia, motivos o inconscientes, ¿no? Procesos reprimidos inconscientes, actividad del sistema nervioso. Método, introspección y extrospección, acá faltaría. Introspección y extrospección, faltó ahí completar la idea. Se nos pasó el dato, apúntalo tú en tu hoja también, por favor. Introspección y extrospección, ¿ya? Introspección, faltó ahí, ¿ya? Asociación libre, muy bien. También. Ajá. En el caso de este personaje, ¿ya? ¿Qué más? Estamos resumiendo aquí la idea.
asociación libre de ideas y experimentación, reflexología, ¿no? Aquí están los aportes de cada una de la escuela para que tú puedas revisarlo también. Muy bien, hemos concluido. La historia de la psicología ya ha sido más amplia para que tú puedas leerlo, más o menos entenderlo, ya que la historia filosófica fue como un recuento nada más, ¿no? En psicología sale más profundidad. Muy bien, entonces ahí vemos pues el aporte de la psicología, en este caso, a la sociedad, y vamos a ver las claves ahora, ¿ya? A ver, tú que también tienes tu sistema ahí para que verifiques las claves, vamos a ver, ¿ya? A ver, voy a pasarlo aquí para que tú puedas tener las preguntas y también te pediría que me respondas en el sistema, ¿ya? Por favor, me vas a responder en el sistema para poder ver tu respuesta. Ya, a ver, primera pregunta. Aquí está. Ay, ya le di la clave. Primera pregunta, a ver. Ratito, déjame borrar esto. Un momentito. Bueno, a ver. Voy a cerrarlo acá. Un momento, ya está. Ahí está. Ya, a ver. ¿Cuál es tu clave? La primera ya me dieron una clave. A ver qué dicen los demás. A ver. Responde, chicos, responde. Tu mente está dispuesta. A ver, no está difícil, ¿ah? Está fácil y has llevado esos temas. ¿Ya? Responden, chicos, respondan. Voy a esperar un poco más para que tengan respuestas. Hay 4 que ya me han respondido. Muy bien, chicos. Ya, 5. Revisen bien, ¿ah? No respondan por responder. Disculpen. Ok, ya, a ver. Vamos a revisar la clave. A ver, dice. Sobre el estructuralismo. Sellar los enunciados correctos. Utilizó la introspección bajo condiciones experimentales. Sí, verdadero. Estudió la conciencia como una experiencia inmediata. Perfecto, en el momento se hacía la evaluación. En Norteamérica fue difundido por Edward Titchener. Sí, y por eso consiguió batalla con James cuando cuando Titchener quería difundir la escuela estructuralista, James y sus discípulos hicieron el alto, ¿no? Con el funcionalismo, ¿no? Correcto, clave, casita. Ahí está. Captúralo, por favor. A ver. Ya está. Capturado. Bien. ¿Se visualiza la pantalla, chicos? ¿Se visualiza la resolución? A ver, ¿se visualiza bien la pantalla? Sí, correcto. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Ok, correcto. Ya, a ver. ¿Quién más para poder ver una solución a ello? Sí, ya. Entonces vamos a al final enviar las respuestas, ¿ya? Siguiente pregunta. Ahí está. Ya. A ver. Espero. Ya. Ya. ¿Alguien más? A ver, solo 3 han desarrollado, chicos. A ver. No esperes ahí que desarrolle o lo dejas ahí pendiente. No es la idea, joven. A ver. ¿Cuál sería tu clave? Ya, perfecto. Algunos dudando y todo. A ver, ¿qué teoría sostiene que los trastornos psicológicos tienen como causa experiencias sexuales, traumáticas, que se manifiestan en representaciones simbólicas distorsionadas de conflictos reprimidos? Término reprimido, término experiencia sexual, hablamos de Freud. Psicoanálisis. Muy bien, chicos. La mayoría ha acertado, uno por ahí dudaba.